La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y recibimos vía telefónica al contador público Octavio García Aymerich para que comparta con nosotros la miscelánea de esta semana. Octavio, bienvenido. Buenos días. Muy buenos días, Diana. Buenos días a todos los radioescuchas, a todos ahí en la mesa, en el estudio. Pues el día de hoy tocaremos, así en términos generales, Diana, lo relativo a qué esperamos los contribuyentes en materia fiscal para el año del 2018. Primeramente mencionar que los cambios más importantes o los trascendentales se dan no en cuanto a las cargas impositivas, que continúan siendo las mismas en cuanto a tasas de impuesto, que mucho se ha comentado, inclusive en relación a lo que está sucediendo en Estados Unidos, de que si México va a reaccionar o no ante la disminución de la tasa general de impuesto a las corporaciones que se va a dar en el país vecino a partir del año siguiente. Aquí en México continuamos con la tasa hasta este momento del 30% para las personas morales y, como ustedes bien lo citaban, en una tasa máxima del 35% para las personas físicas. No hay entonces cambio en materia de tasas de carga impositiva. Sin embargo, el cambio importante viene a ser en seguridad jurídica, podría definirlo de esa manera, y en carga administrativa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en materia de comprobantes, ya la autoridad fiscal está estableciendo a partir del año próximo una serie de información que deben de contener los comprobantes, que van encaminados a tener un mayor control por parte de la autoridad y en forma puntual, sin necesidad de apersonarse, ahora sí que físicamente, a hacer una auditoría, sino hacerlo en forma electrónica y vía cruce de información, controlándonos o pretendiendo controlar inclusive, Diana, lo que son, por ejemplo, los inventarios, ya que a partir del año entrante se deberán de señalar, entre otros puntos en los comprobantes, si lo que tú estás erogando se trata de un gasto, de un activo fijo, o si va a formar parte de tu inventario. Si esto lo correlacionamos con lo que es la contabilidad electrónica, término utilizado para etiquetar el envío de la información que mensualmente tenemos que hacer los contribuyentes al SAT, la mayoría de ellos, porque hay algunas excepciones, podemos ver que de esta manera, insisto, los ojos del SAT estarán ya puestos en el contribuyente en forma electrónica, puntualmente, y si nosotros no cumplimos en forma adecuada, puede haber consecuencias muy drásticas. Una de ellas, por ejemplo, es la cancelación de los sellos digitales. Estos sellos digitales o los certificados que emite el Servicio de Administración Tributaria nos permiten, por ejemplo, facturar, entre otras cosas, timbrar recibos, etcétera. Y estos podrán ser cancelados, de acuerdo con lo que señala el artículo 17H del Código Fiscal de la Federación, entre otros, cuando detecte que los contribuyentes en un mismo ejercicio fiscal omitan la presentación de 3 o más declaraciones periódicas consecutivas o 6 no consecutivas, cuando en el ejercicio de sus facultades de comprobación detecten que el contribuyente no puede ser localizado o desaparezca durante el procedimiento, y aún sin ejercer sus facultades de comprobación, detecten la existencia de una o más infracciones a las que se refieren los artículos 79, 81 y 83 del Código Fiscal de la Federación. Las multas, Diana, aumentan en forma importante. Para que nos demos una idea, el no expedir o no entregar o no poner a disposición de los clientes los comprobantes fiscales digitales por internet, pues la multa mínima que vamos a tener es de 12,000 pesos, por ejemplo.
esta puede ser de 12,070 a 69,000 pesos. Y en caso de reincidencia, las autoridades fiscales podrán adicionalmente clausurar preventivamente el establecimiento del contribuyente. Luego entonces esto de los comprobantes, para la autoridad fiscal, que se cumplan ciertos requisitos, toma, insisto, mucha importancia a partir del 2018. Ya desde el 2014 tenemos esto de la factura electrónica, que ya con esto ha ido acotando la autoridad las acciones de los contribuyentes. Sin embargo, insisto, a partir del 2018 esto se va a incrementar y consideramos que la fiscalización va a aumentar. Octavio, luego entonces, perdón que te interrumpa, Diana. Es que he escuchado, eres ya el número bastante avanzado de contador que me alerta sobre este asunto de la fiscalización. ¿En algún tamaño particular de contribuyente hay algún giro en particular que tuviera que estar más atento o finalmente a qué responde esta necesidad o este afán de fiscalizar con una lupa mucho más potente? Bueno, pues es primeramente con un ánimo obviamente recaudatorio. Hay elecciones. Hay elecciones, pero yo creo que aun cuando hay elecciones, que algunos pudieran opinar que la autoridad pudiera ser más laxa en cuanto a la fiscalización, como sí, tú dices, cierto. muchos consideramos que no será así. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el país, sus finanzas no son las mejores, no son buenas. Escuchaba en alguna de las entrevistas que pues el panorama económico luce muy difícil, aunque no se piensa que habrá una recesión. Pues yo creo que estamos cerca de ello, ya que los diferentes giros que nosotros podemos ver, en la mayoría de ellos hay condiciones económicas difíciil, donde las empresas buscan más que todo mantenerse y no estar pensando en crecer. Esta fiscalización es con términos, Diana, recaudatorio, y tú preguntabas también... ¿Algún giro o tamaño particular? Exacto, que algún giro o tamaño en particular no lo hay. Okay. Todos, desde el pequeño, desde el que presta servicios, por ejemplo, de honorarios, los arrendadores, cualquier tipo de giro, emite comprobantes fiscales y recibe comprobantes fiscales. Si la emisión de tus comprobantes fiscales no cumple con los requisitos, pues ya vas a tener un intervalo ahí de una multa entre los 12,000 y los 69,000 pesos, que en la primera sanción normalmente te van a imponer la multa mínima, porque para imponerte una multa superior a la mínima, la autoridad deberá fundamentar y motivar debidamente las razones por las cuales se esté imponiendo una multa mayor. Pero insisto, el de honorarios, el que pide un recibo de 5,000 al mes, de 7,000 al mes, y lo hace en forma inadecuada, pues automáticamente ya puede ser sancionado por la autoridad fiscal. Y hay que recordar que en términos de defraudación fiscal, esta será desde que tengas una diferencia de $1 por citar una cantidad, ya que las disposiciones fiscales señalan que se coloca en un delito de defraudación fiscal quien declare ingresos menores a los obtenidos o declare deducciones mayores a las realmente realizadas. O sea, cualquiera nos podemos colocar en esos supuestos. Ya. Desafortunadamente sigue habiendo una economía informal muy grande, se siguen manejando cantidades importantes en efectivo, por ejemplo, en ciertas ciudades o en ciertos lugares de comercio, donde eso la autoridad difícilmente va a poder fiscalizar. Y lo que ustedes también mencionaban con algunos otros de los entrevistados, lo que es la corrupción, lo que es la exigencia de la mayor eficiencia en el gasto público, son temas que desafortunadamente los hemos venido platicando, Diana, sí. Desde hace muchísimos años,
y no se ha logrado. Hay inclusive pues quienes solapan, quienes aplauden a ciertos gobiernos. También he escuchado algo el día de hoy ahí entre los entrevistados, donde hablan de que realmente en ciertos rubros, por ejemplo a nivel estado, estamos muy bien, por eso se viene a invertir aquí, etcétera, y hablan al mismo tiempo de transparencia, y no se exige, como algunos otros organismos, a que se transparente, por ejemplo, en qué se gastó la famosa deuda, o qué sucede con eso de las empresas fantasmas, etcétera. Sí. Oye, no tenemos perdón. No, es que sabes que pensaba, quería preguntarte del comentario que hacías sobre la informalidad. No sé si tú compartas esta lectura, porque también al escuchar como contribuyente todos estos mecanismos cada vez más fuertes de fiscalización, este asunto del cuidado al detalle que hay que tener sobre la emisión de las facturas, de los riesgos de cometer un error, pues también pienso que hace mucho más difícil la incorporación a la formalidad, porque esto te va a requerir evidentemente un servicio profesional de un despacho, un contador que lo haga por ti, unos mecanismos de cuidado y una inversión muchísimo mayor. Y entonces también eso, ¿no? Hace más difícil la incorporación a la formalidad en la medida en la que son procesos complicados, son procesos muy al detalle e incluso especializados. Pienso en otras economías, en otros países donde, bueno, un pequeño contribuyente puede hacer por sí solo en un par de clics una declaración con un margen de error importante, pero que finalmente se vaya incorporando a una mayor base. Y esto parece que solo se está complicando más, ¿no, Octavio? Sí, definitivamente se ha complicado más el cumplimiento de las obligaciones fiscales, aun cuando la era de lo electrónico, las computadoras... Tendría que ser al revés. Tendría que ser al revés, pero pues falta mucha preparación y mucha educación para el cumplimiento de las obligaciones fiscales aquí en México. Y yo sí entendería, Diana, que el pequeño comerciante, el que tiene pocos recursos, se resiste a entrar a una formalidad con los costos que esto implica. Sin embargo, creo que la mayor informalidad no se da en esos pequeños negocios, sino hay grandes negocios que están en la informalidad, que manejan grandes cantidades de dinero, que sí podrían incurrir en esos costos administrativos para estar en regla. Sin embargo, hay una cadena luego desde, por ejemplo, la venta de la mercancía robada, donde si ellos pretendieran meterse a una economía formal en cuanto al pago y cumplimiento de obligaciones fiscales, pues no les es posible. ¿Por qué? Porque no hay una legalidad en la adquisición de la mercancía, no hay un costo. Entonces los niveles de corrupción que tenemos, la falta de aplicación de las leyes en forma adecuada, pues hace que haya o existan grandes empresarios entre comillas, que estén en la informalidad, y con la consecuencia de que la carga impositiva pues recae en los de siempre, que son los contribuyentes que están inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes. Octavio, buenos días. Muy buenos días, Juan. Te pregunta Radio Escucha a través de WhatsApp. Muy buenos días, equipo Gremio. Una pregunta al señor García Aymerich. ¿Cómo puede el gobierno de Coahuila condonar los adeudos del estado de Durango? Esto refiriéndome a lo relativo a las placas. De antemano, gracias por sus atenciones. Bueno, habría que analizar la situación específica de la legalidad o no de la condonación. Yo no creo que pueda de un estado a otro hacerse esa condonación. No, si me permites, sí. Hay una precisión aquí, una precisión para nuestro radio escucha. De ninguna manera un gobierno del estado puede condonar adeudos de otro estado. Constitucionalmente está imposibilitado. Así es. A lo que se refiere es que el gobierno de Coahuila va a condonar los adeudos al gobierno de Coahuila. Es decir, si tú adquiriste tus placas en Durango y estuviste 4 o 5 años con esas placas en Durango, al regresar a Coahuila a plaquearte,
no te van a cobrar absolutamente nada, pero eso no quiere decir que si tengas adeudos con el estado de Durango, eso se vayan a condonar. Eso de ninguna manera se tienen que pagar. Y otra pregunta también, Octavio, de mi parte, es lo que tiene que ver con lo que comentábamos, precisamente lo que es la pregunta de hoy. La IP exige al gobierno un eficiente gasto corriente, certeza jurídica para mantener la inversión y menos impuestos para las empresas. ¿Usted qué opina? Pero dentro de esto también estaba el hecho de esta petición que hace la iniciativa privada de reducir el impuesto sobre la renta, como lo hizo Estados Unidos. Sin embargo, la Secretaría de Hacienda lo descartó. Dijo, no se puede reducir el ISR porque no hay margen para aumentar la deuda pública. Pero mi pregunta es, ¿el único margen que se tiene es el de la deuda pública? Digo, ¿no hay otros factores que pudieran incidir para permitir esa reducción, como es precisamente eficientar el gasto corriente, dar certeza jurídica a las inversiones y sobre todo el irrestricto respeto al Estado de Derecho? ¿Cuál es tu opinión al respecto, Octavio? Lo hemos comentado también mucho, Juan, en Así el sentido de que sí es posible la reducción en el impuesto sobre la renta y de hecho debería de darse y hacer el ajuste en lo que son los impuestos indirectos como es el impuesto al valor agregado. Hemos platicado de la posibilidad de recaudación que habría si pusiéramos, por ejemplo, un IVA generalizado sobre ya todos los productos, porque tenemos ciertamente una inseguridad jurídica todavía en muchos casos donde hay la duda si lleva IVA, si no lleva IVA, la mecánica para determinar el acreditamiento del mismo impuesto, etcétera, sigue siendo complicado. Entonces, si disminuimos un impuesto sobre la renta para ser más competitivos a nivel internacional y que esas reducciones, por ejemplo, también de impuesto que está haciendo Estados Unidos, no vaya a hacer que luego algunas empresas decidieran emigrar o regresarse a su país, aunque como ustedes también lo han mencionado, hay otros factores a considerar como el costo de la mano de obra, etcétera. No es tan fácil decir, ya me redujeron allá la tasa, entonces ya me voy. Puede seguir siendo conveniente todavía estar aquí en México, pero sí, efectivamente, para ver una reducción en el impuesto sobre la renta, Juan, pienso que tendría que haber un ajuste en este caso en el IVA y no crear nuevos impuestos y no complicar otros como el IEPS, por ejemplo, cuando se estableció lo de el impuesto a los alimentos chatarras, etcétera, que ningún contribuyente desde que se dieron estos cambios en IEPS, estoy seguro, ha podido cumplir con eficiencia en cuanto al pago del mismo impuesto, así como en las declaraciones que se deben de presentar. Pero el punto también aquí es que los niveles de corrupción y de saqueo a los 3 niveles de gobierno, lo han comentado ustedes, lo hemos comentado mucho, son en cantidades estratosféricas, que si dejaran de robar los señores, insisto, pues el presupuesto alcanzaría desde mi punto de vista fácilmente para tener mejores servicios públicos y un mejor México. Octavio, muchísimas gracias por tu comentario de esta mañana. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias a ustedes, bonito día. Gracias. 9